Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, decenas de países protagonizaron un acto de protesta, pues la verdad que sin precedentes, que uno no, pues yo que recuerde, se habrán visto algunas de estas cosas, así de que se para la gente y se vaya en plena organización, pero tan marcadamente como hoy, creo que en muy pocas ocasiones en los 80 años que tiene la ONU, uno había visto algo así. Abandonaron una buena cantidad de delegados y presidentes la sala justo cuando el primer ministro Benjamín Netanyahu se disponía a dar su discurso. Era evidentemente una señal clara de una protesta y de algo que podríamos interpretar en un primer momento un intento de aislamiento internacional contra Israel. Bueno, contra su presidente y pues contra Israel. Al fin y al cabo, pues él es el que lo representa, ¿no? Además, la acción está evidenciando una solidaridad cada vez mayor con el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y a la creación de su Estado independiente. Bueno, esto pasó ahí, usted vea las escenas que ha recorrido el mundo. Se fueron una buena cantidad de delegados. Les recuerdo que 151 países de la Organización de las Naciones Unidas representados ante la ONU ya han tomado la decisión de reconocer la existencia del Estado palestino. Esta era la cara de Netanyahu, que nomás los veía irse, y él acabó diciendo cosas de las cuales ahorita platicaremos. Mientras tanto, 34 países se reunieron en Nueva York para coordinar un plan de acción que ponga fin a la impunidad de Israel por sus acciones en la Franja de Gaza. La iniciativa fue liderada por Colombia y Sudáfrica, bajo el nombre de Grupo de la Haya, y se desarrolló en paralelo, rectificó, a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, mientras el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu intervenía ante una sala, le reitero, semivacía, por lo que se ha conocido como el boicot diplomático. Son medidas legales, diplomáticas y económicas para exigir la rendición de cuentas. Tras este boicot, lo primero que pasó fue que Hamás lo celebró. Por medio de un comunicado expresó que esta acción refleja que son cada vez más los países que están de su lado y condenan la violencia, además de que evidencia una solidaridad global. Reiteró que el establecimiento de un Estado palestino es un derecho inalienable que no será por ningún motivo socavado. Familiares de rehenes denunciaron que cada día de uno y otro lado pues se prolonga la guerra y aumenta. En la medida que se prolonga la guerra, pues ¿qué pasa? Aumenta el riesgo y el peligro para los rehenes que están vivos, ¿no? Además, digo, pues podemos decir que hay otros rehenes que ya están muertos y que están ahí y que también los quieren. En fin, es una situación que, como usted y yo sabemos, hasta para descifrarla, definirla, hablar de ella, verbalizarla, hay toda una serie de vericuetos, ¿no? Bueno, la recuperación, además, se dificulta la recuperación en este sentido de lo que le decía, ¿no? La enorme dificultad para recuperar a los que ya fueron asesinados. Bueno, esto luego de que el propio Netanyahu pidió terminar el trabajo contra Hamás, así lo planteó. En este contexto le cuento que la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras anunció la suspensión de todas sus actividades en Gaza, debido al avance de las tropas israelíes y los intensos bombardeos que han rodeado sus instalaciones. Jacob Granger, coordinador de emergencias, declaró que las clínicas están bajo ataque. Esto ha generado un nivel inaceptable de riesgo para el personal médico y los pacientes más vulnerables. ¿Quiénes son? Pues los bebés en cuidados neonatales, heridos graves, enfermos terminales. Pues la gente también, antes de que pasara todo esto, la gente estaba enferma, ¿no? O sea, no, en algunos casos se puede enfermar a lo largo de todo este año y de estos años, pero antes había gente que tenía diferentes enfermedades, como en cualquier lugar del mundo. Está con nosotros el doctor Juan Manuel Portilla Gómez. Él es doctor en Derecho Internacional y es profesor de tiempo completo allá en la FES Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Juan Manuel, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Bien, Javier, gusto en saludarte, a tus órdenes. Gracias. A ver, ¿cómo irías definiendo lo que pasó el día de hoy? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué tanto trasciende? Oye, además, con otra cosa más, que fue que salió a protestar el presidente de Colombia y, como ya lo has de saber, pues le han revocado la visa en Estados Unidos. En sentido estricto, lo están corriendo, si no es que ya lo corrieron. Adelante, Juan Manuel, y gracias.
Pues bien, como lo señalabas tú, Javier, justamente es un hecho sin precedentes, algo inusitado el que se hayan retirado de la Asamblea General una cantidad importante de delegaciones y no solamente delegados como cancilleres, sino incluso jefes de Estado y jefes de gobierno. Entonces, bueno, esto pues no hace más que ver pues esfuerzos diplomáticos, al menos de aislamiento a Israel, que no comienzan ahora, sino que vienen dándose pues de hace un par de años, pero marcadamente desde este año, ¿no? En el que ha habido una serie de señalamientos y que, bueno, nos acercamos ya a un aniversario más pues de esta guerra en Gaza, ¿no? De aquel incidente, bueno, no incidente, aquel ataque en el 7 de octubre y, bueno, ahora con, pues, la comisión de un genocidio que ya lleva 65.000 muertos, ¿no? Y es algo terrible, una crisis humanitaria, países cada vez más sumándose a un boicot a Israel y el reconocimiento, ¿no? que se ha dado. Tú ya señalabas más de 150 países, ¿no? Y marcadamente países de Europa que pues no se pensaba que pudiera Claro. suceder, como el caso de Inglaterra, de Francia, sobre todo, ¿no? Y antes habían sido España, también se sumó Australia, Portugal, y bueno, esto ha hecho también pues de esta circunstancia, ¿no? Que va muy en línea con esto, en esto que tú narrabas que aconteció en la Asamblea General. Juan Manuel, ¿qué piensas de lo que puede pasar? ¿El mundo aísla al señor Netanyahu? En algún sentido, inevitablemente, aísla a Israel. Ya están planteándose, Juan Manuel, si la aceptan en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, si la aceptan en el Mundial, creo que ya calificó. Pero la pregunta aquí es, ¿lo aísla también internamente su país al presidente o el presidente tiene fuerza suficiente al interior de su país? Mira, me parece que aún mantiene cierta fuerza, ¿no? Como todo Israel está polarizado, él ya tenía incluso acusaciones, ¿no? Penales que ha logrado eludir porque la guerra pues le puso un receso, ¿no? A sus procesos. Y yo creo que de alguna manera sí hay un aislamiento, sobre todo internacional, pero tiene sus límites, ¿no? No hay que esperar tampoco demasiado, ¿no? El que hayan reconocido a Israel estos países o que haya ciertas acciones, incluso como estos boicots deportivos o incluso cinematográficos, culturales y de otro orden, pues sí, sí, es una situación complicada para Israel, pero mientras no haya verdaderamente digamos, que dejen de fluir las armas, que Estados Unidos verdaderamente presionara a Israel, etcétera, esto pues sí tendrá un valor simbólico. Además, mira, el hecho de que reconozcan a Israel no significa, quiero decir, a Palestina, Sí. no significa que dejen de reconocer a la propia Israel, ¿no? O que de alguna manera tampoco significara reducir drásticamente la cooperación que ha habido siempre con Israel. Entonces hay que verlo esto con ciertas reservas, ¿no? No hay que esperar demasiado tampoco, ¿no? Oye, Estados Unidos se opuso también, ¿no? Ahí, ¿qué reflexión te concita esto, Juan Manuel? Pues mira, por supuesto, Estados Unidos se opone y bueno, marcadamente esta administración Trump y además pues lanzó fuera del marco de la ONU un plan, ¿no? Que pues que ha tenido algún tipo de respaldo, pero bueno, al margen de la ONU, ¿no? En el que pues ahí también plantea el que hubiera ya un retiro de Gaza, el que se liberaran los rehenes con cierto tipo de fuerzas internacionales, la colaboración con algunos países árabes. Y bueno, también pues dar participación a la autoridad palestina, que es la autoridad ahí, ¿no? Finalmente, pues se le negó también, hay que decir, la visa al propio Mahmoud Abbas, presidente palestino, que tuvo que como estar presente pues vía remota, ¿no? Como tú sabes. Sí. Y bueno, esto pues también habla un poco de lo que ha sucedido respecto a los apoyos que tiene Israel y que sigue siendo muy importante el que tiene por parte de Estados Unidos, evidentemente. Oye, ¿cambian las cosas en algo a partir de esta Asamblea de la ONU o crees que, como hace rato nos decías, no cambiarán mucho las cosas? Mira, no va a cambiar demasiado, no va a cambiar demasiado. Incluso valía la pena mencionar, si me permites, Sí. la posición de México, ¿no? Que finalmente, pues se hizo mucho énfasis en que aquí se había ya reconocido a Palestina. La misma presidenta lo declaró, me parece, el lunes pasado, Ajá. y ella también diciendo que había recibido a la embajadora de Palestina con cartas credenciales, que era la primera vez que sucedía esto. Y hay una imprecisión ahí. La verdad es que en el 2016, en el gobierno de Peña Nieto, se había recibido cartas credenciales del embajador anterior de Palestina, ¿no?
Y mira, la verdad es que México no tiene una embajada en Ramallah, en la Autoridad Palestina. Mientras esto no suceda, no hay unas relaciones plenas, diplomáticas, ni un reconocimiento completo, ¿no? En todo caso, una especie de reconocimiento ahí como tácito, ¿no? Más allá de que, pues desde, desde hace tiempo, desde el 2007, hay una oficina de México ahí que incluso se estableció bajo el gobierno de Fox, por cierto. Te mando un gran saludo, Juan Manuel. Gracias. Que tengas buen fin de semana. Hasta luego, que estés bien, Javier. Gusto. Gracias.